Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El Señor, por medio de su palabra, nos muestra que la conciencia buena es deseable y que es la manera en que el cristiano puede conducirse bien en todo. La buena conciencia a la luz de Dios es lo que hace que un cristiano pueda entonces sentirse seguro y en paz en cuanto a su conducta y también en cuanto a su relación con Dios. La verdadera salud espiritual no se manifiesta en simplemente una ausencia de conflicto, sino más bien en una lucha activa y sincera contra el pecado. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos caminar con esa buena conciencia, que es como un amigo fiel que constantemente nos va a aconsejar y nos va a mostrar cuál es ese camino. El examen de conciencia es algo muy saludable para un cristiano, porque cuando analizas tu conducta y tu vida, tus palabras, lo que ha sido el día, a la luz de esa conciencia, puedes entonces ver que hay cosas que tienes que rectificar y hay cosas que tienes que mejorar y otras por las que tienes que agradecer a Dios. Y quien se examina bien su conciencia puede progresar mucho más rápido. Pero hay una diferencia muy clara, crucial, entre la conciencia natural, es decir, con la que venimos a este mundo, una conciencia no regenerada por el Espíritu de Dios, y la conciencia espiritual, aquella que proviene de la regeneración, del nuevo nacimiento, la cual es espiritual porque el Espíritu Santo le ha dado esa capacidad. Y aunque las dos, tanto la conciencia natural como la espiritual, pues pueden ver claramente el mal y rechazar el pecado, la conciencia espiritual posee ese poder, esa fuerza activa contra el mal. Por eso el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago. Es decir, que él en su conciencia tiene claro que quiere hacer el bien, pero la conciencia natural quizá puede ver también el pecado y el mal, pero no tiene voluntad, no tiene poder o facultad para cambiar la conducta, para hacer cambios. No hay poder para una transformación. La conciencia natural se basa en reglas humanas, en lo que otros dicen y opinan, en la moral humana, y esto conduce al autoengaño, porque puedes llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y puedes también pensar que todo está bien cuando en realidad nada está bien. Y también lleva a la jactancia, es decir, a jactarse, a envanecerse diciendo, pues soy bueno, pues mi conciencia no me remuerde, así que todo está bien. Pero eso es un engaño porque solo la conciencia espiritual, que es regida por la palabra de Dios y santificada por el Espíritu Santo, puede dar testimonio de que tal cosa sea cierta. Y por eso se extiende a todo lo que Dios ordena y todo lo que Dios prohíbe. La conciencia entonces espiritual es una buena guía y la conciencia natural es simplemente engañosa, no se puede fiar. Por eso hay tantas personas que no tienen mala conciencia, aunque su conducta, aunque su estado espiritual es realmente lamentable. Por eso debemos actuar con la conciencia espiritual y debemos actuar, ya que somos cristianos, si lo somos, entonces debemos actuar por motivos de conciencia. Porque cuando es la conciencia quien nos mueve a hacer las cosas, no actuamos por temor a las personas o buscando el aplauso de otros, sino porque queremos sujetarnos a Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso se dice, orad por nosotros porque tenemos buena conciencia, deseamos conducirnos bien en todo. Es el anhelo de evitar el pecado, de progresar en lo bueno, no por educación, no por miedo al castigo, sino por amor al mandamiento de Dios, porque el mandamiento de Dios es agradable a nosotros. Es hacer las cosas no con hipocresía, no por obligación, sino por auténtica devoción a Dios. Por eso Jesús dijo
que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que ellos lo hacen para ser vistos de los hombres, que cuando ayunemos lavemos nuestro rostro para que nadie sepa que estamos ayunando, sino que lo hagamos por nuestro Padre que está en secreto, igual que la oración es en secreto. Y también nos dice que cuando demos limosna no lo hagamos para que otros nos aplaudan, sino que nadie lo sepa, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es por esa conciencia que repudia la hipocresía y que hace las cosas para agradar al Padre y no para ser aplaudido por otros. Esa es la diferencia. Estamos dispuestos incluso a sufrir por causa de la conciencia, porque la conciencia de un cristiano, de un creyente, le mueve incluso a tomar decisiones que vayan en contra de su interés personal para mantener esa conciencia íntegra. Fue así que Daniel rechazó la comida del rey y rechazó también pues la prohibición de orar. Siguió orando como siempre y comió solamente la comida adecuada por no contaminar su conciencia, aún a expensas de que esto significó un gran riesgo para él. Y lo mismo podemos decir de esos 3 jóvenes que en los tiempos de Daniel se negaron a arrodillarse delante de esa estatua porque no querían traicionar su conciencia, lo que ellos sabían claramente que no era lo que Dios quería, y estuvieron dispuestos a exponerse a la muerte con tal de no ensuciar su conciencia. Sin embargo, la Biblia también nos habla de contrastes claros entre reyes y comerciantes y personas que se vendieron su conciencia por un poco de dinero, un poco de poder. Así que cuando alguien prefiere sus propios beneficios antes que ser fiel a su conciencia, entonces estamos hablando de que no es una conciencia buena delante de Dios. Quizá ni siquiera es una conciencia espiritual. Cuando alguien tiene una conciencia espiritual que es buena delante de Dios, es capaz de tener valor para enfrentarse a lo que haga falta. Es ese valor que movió, como antes hemos mencionado, a Daniel y a sus amigos a exponer su vida y no traicionar a su Dios. Es lo que hizo que Esteban estuviera dispuesto a predicar a aquellas personas aunque sabía que ellos podían incluso quitarle la vida. O lo que hizo que Martín Lutero se expusiera a contradecir al emperador y a la autoridad religiosa más potente en aquella época para decir: mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y a no ser que se me demuestre por las Escrituras que estoy equivocado, no puedo retractarme, no puedo ir contra mi conciencia. No es bueno ir contra la conciencia. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Y esto realmente es asombroso, ver cómo Dios utiliza la conciencia del ser humano para mostrar su verdad y para darle poder para enfrentar lo que haga falta. La Biblia dice que son los cobardes y los incrédulos los que tienen el infierno asegurado, porque el cobarde es aquel que está dispuesto a traicionar su conciencia y a amordazarla y a dejarla en un rincón con tal de conseguir pues su propio interés personal. Y el incrédulo es aquel que no tiene fe para seguir a la conciencia, sino seguir sus propias pasiones pecaminosas. La conciencia está ahí como ese grito y testimonio y juez claro de que no estás haciendo lo que debes, que deberías hacer otra cosa mucho mejor, pero el pecado de la cobardía y de la incredulidad simplemente la ignoran o la rechazan o la mandan al ostracismo, vamos a decirlo así. Así que el que tiene buena conciencia, una conciencia espiritual, es aquella persona que anhela la palabra de Dios, aunque a veces pueda ser dura. No quiere predicadores de falsa paz, no quiere palabra que le deje, digamos, estar tranquilo, sino la palabra que le inquiete, que le muestre cuál es el verdadero camino, y va a querer entonces la verdad de Dios antes que la mentira de los hombres. ¿Por qué? Porque aquel que ama a Dios y vive en buena conciencia, desea que esta conciencia esté bien
iluminada por la palabra de Dios y no por las preferencias humanas, y por este motivo obedece al Señor. Y está dispuesto no solamente a una obediencia civil, vamos a decir así, es decir, de ser honesto con los vecinos, con compañeros de trabajo y demás, sino que también es una obediencia espiritual, que está buscando de Dios, está buscando conocer a Dios, está buscando vivir en comunión con Dios y agradarle a Él por encima de todas las cosas, que quiere obedecer al Señor completamente. No como Saúl, que solamente obedecía lo que le parecía mejor, o los sumos sacerdotes y Herodes, que obedecían en parte lo que les convenía y les satisfacía, pero otra parte, cuando ya les contradecía, dejaban de obedecer a Dios. Era una obediencia hipócrita y formal, o civil, pero no una obediencia espiritual. Y eso es lo que marca la diferencia cuando nuestra conciencia es buena delante de Dios. Vamos a pedir al Señor que podamos vivir en esa buena conciencia. Señor, ayúdanos hoy a vivir con buena conciencia delante de ti, delante de los hombres, iluminada por el Espíritu Santo y tu palabra, y no engañada o falsificada o amordazada por los intereses pecaminosos y las ideas de este mundo. Ayúdanos a hacerlo para conducirnos bien en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.